Muy buenas a todos, chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo tutorial para principiantes de pintado de figuras con estilo cel shading, como no. En este tutorial vamos a pintar la figura de Boo de Dragon Ball Z de principio a fin, incluyendo el OSL. Aquí podéis ver el resultado final que obtendréis si seguís paso a paso todo el proceso de pintado. En este vídeo me centraré en pintar la piel y la cara. Pues si estáis listos, vamos a por ello. Primero comenzaremos con la imprimación. Con unas 2 o 3 capas de imprimación con el aerógrafo será suficiente. Para ello he utilizado imprimación blanca de Vallejo, diluido con agua y un poco de cine. Recordad siempre aplicar finas capas y no os quedéis parados con el aerógrafo en la misma zona, ya que eso genera gotas que luego pues no quedan muy bonitas. Una vez imprimado, nos pondremos con la capa base de la piel. Para ello he utilizado el magenta 70-945 de Vallejo mezclado con el carne mate 70-955. No tenéis por qué gastar este color de carne, cualquier otro similar os puede valer para darle ese color de chicle a la piel de Boo. Como la zona a pintar es muy grande y no vamos a pintar ahora ningún detalle, cojo un pincel de brocha gorda para ir más rápido. Y ahí tenéis el resultado final, después de un par de capas de pintura. Ahora vamos a pintar la sombra de la piel, mezclando el 72012 rojo escarlata con el magenta anterior. Si no tenéis este rojo, os servirá cualquier rojo que sea un poquito oscurito. Si os fijáis, las sombras las estoy pintando en las partes inferiores derechas de cada uno de los músculos, como si la luz viniera de la izquierda, de la parte izquierda superior o cenit. Podéis observar cómo recargo el pincel de pintura por cada una o dos trazadas en la figura. Nos interesa siempre intentar cubrir de una pasada o como mucho dos. Así que el pincel tiene que ir lo suficiente cargado de pintura. Pero, ojo, sin que llegue a gotear. O sea, la punta del pincel debe mantener su forma, mantener su punta afilada. Con ello podremos realizar trazadas más precisas. Fijaros en mis manos, una con un guante básicamente por manía y también por la grasa que tienen las manos, para no pringar de grasa la figura, lo que tenemos pintado. Pero lo importante es la otra mano, la que sostiene el pincel. Fijaros cómo me apoyo en la figura y con ello gano estabilidad y precisión. Para dibujar las formas de las sombras, yo me he buscado varias referencias de Boo pintados por distintos artistas que a mí me gustan. Estas referencias normalmente las suelo buscar en Instagram, aunque también te puedes apoyar de Google, Pinterest, en fin. Una vez tengo bastantes referencias, coloco todas las imágenes en un programa gratuito que se llama PureRef. Estas las pongo en el portátil. Y continuamente voy mirando las imágenes mientras voy pintando.
bueno, al principio no tengáis miedo de copiar, incluso al principio y al final, da igual. Aquí lo importante es que os quitéis el miedo a pintar, al pincel, a mezclar los colores, etc. Ya tendréis tiempo y miles de figuras, porque seguro que tenéis montones de figuras por delante para complicaros la vida. Quiero decir, para diseñar vuestras propias paletas, paletas de colores, la iluminación distinta, vuestros propios, digamos, crear vuestro propio estilo. Y aquí tenéis el resultado final de las sombras de la piel. Os lo muestro desde todos los ángulos para que tengáis buenas referencias si las necesitáis. Ahora vamos a pintar la primera luz de la piel. Para ello he utilizado los mismos colores que utilicé para la capa base de la piel, pero cambiando los porcentajes de mezcla. Ahora he añadido mucho más carne mate para que la piel se quede más clara y tenga más calidez, más luz. Estas luces las voy a ir pintando en las partes contrarias a donde dibujé las sombras, que serán las partes superiores izquierdas, básicamente de donde viene la fuente de luz. Si os fijáis, muchas veces pinto primero el borde de la forma que le quiero dar a esa luz y después relleno esa forma intentando no salirme. Si cometo el error que me salgo de esa forma, pues no hay problema, hago la forma más grande. Si el error es muy grave, que se me ha ido el pincel por lo que sea, que es que me ocurre, yo te digo, en cualquier figura que pinto siempre se me va el pincel y cometo errores. Pues no hay problema, vuelvo a la mezcla anterior de la capa base y al final corrijo todos esos errores que he tenido de pintado. ¿Veis? Pinto el bordecito y luego relleno. Momento delicado, la cara. Coger vuestro mejor pincel, el que más afilado tengáis, y menos pintura, intentar coger un poco menos de pintura cuando vayáis a cargar el pincel.
Aquí hay que ir con calma para intentar hacer bien las trazadas. ¡Ding, ding, ding, ding! Momento perfecto para suscribirse al canal si no lo has hecho todavía. Darle a la campanita para el aviso y un like para apoyar el canal. Si os fijáis, estoy pintando la luz justo hasta la mitad de la cara. Conforme vamos pintando partes más bajas de la figura, el área de luz se reduce. Y no nos olvidemos de la espalda. Aquí también pintaremos algunas formas de luz para hacer también interesante la parte trasera. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bueno, vamos a por los ojos. Negro puro. Mi negro favorito es el de Vallejo, el 70-950, porque tiene un acabado muy mate, pero sirve cualquier negro. Como siempre, rotando la figura las veces que haga falta hasta encontrar el ángulo perfecto para pintar. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Aprovecho que ya que estoy con el negro para pintar el interior de la boca, los bordes de los dientes y la lengua. Para pintar la lengua he utilizado el 72024 alcohol milenario, lo que viene siendo un azul turquesa. Si no tenéis este, os valdrá cualquier azul clarito o un azul que lo mezcléis con un poquito de blanco. Como podéis ver, lo mezclo con un poco, en este caso, lo mezclo con un poco de negro para oscurecer el turquesa un poco. Así podré pintar más tarde
una zona más iluminada de la lengua con ese turquesa y crear con ello un poco de profundidad. Añadiéndole más blanco, creo un turquesa más clarito y con ello pinto la parte exterior de la lengua. Para los dientes mezclo un poquito de negro con blanco para obtener un gris clarito. Con ese gris pinto la capa base de los dientes y después con un blanco puro pintaré las zonas más expuestas a la luz de esos dientes. Después pintaré algunas líneas negras para separar algunos dientes. Básicamente darle unos detalles extra a la boca. Ahora con el 72013 rosa pulpo y blanco voy a pintar las últimas luces de la piel, que me la había dejado sin terminar. Como veis, voy saltando de una cosa a otra. No me quedo solo con la piel o los ojos hasta terminarlos. Voy continuamente cambiando de una zona a otra. Bien, como siempre me gusta informaros de los tiempos de pintado para que os hagáis una idea de cuánto tiempo se tarda en pintar esto. Este vídeo completo a mí me ha costado más o menos unas 5 horas. Os lo digo para que no os agobiéis. Si os ponéis a pintar y veis que no termináis la figura en una hora, esto lleva su tiempo. Así que, paciencia, amigos. Si os fijáis, estoy pintando una forma similar de la luz anterior, pero reduciendo el área a pintar. Y ahora, volviendo a los ojos, ahora pinto con blanco puro el iris de los ojos. No me va a salir bien a la primera, así que los pinto ambos una y otra vez hasta que obtengo la forma deseada, y si no también corrigiendo con el negro. Y ahora con el 72086 tinta roja pinto encima del iris blanco que había pintado anteriormente. Esta es la forma que yo tengo de pintar un rojo vivo intenso. Si tenéis un rojo vivo que os guste, podéis pintar directamente los iris sin necesidad del paso anterior de pintarlos primero en blanco. Y por último, y para acabar ya el episodio de hoy,
pinto con negro la pupila de los ojos. Y se acabó. Aquí tenéis el resultado final. Espero que os haya gustado este tutorial de repintado. Si es así, dejádmelo saber en los comentarios, así como dudas que os surjan. No os olvidéis de darle al like, por favor, a la campanita y suscribiros si todavía no lo estáis. En el próximo episodio pintaré los pantalones, accesorios, las líneas negras y el OSL. Y preparaos que vienen más figuras de One Piece, Naruto y otras series anime. Así que nada, chicos, sin más, os doy las gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y un abrazo a todos.